El día de hoy hablaremos sobre los medios de comunicación. Los medios de comunicación básicamente trabajan para un público altamente masivo. Quiere decir esto que va hacia muchos segmentos, por lo cual no se sabe a qué tipo de segmentos nos estamos dirigiendo en un momento determinado o a qué audiencia nos estamos dirigiendo. ¿Qué debemos preparar para una entrevista? Bueno, primero, conocer el tipo de audiencia a la que nos vamos a dirigir. Segundo, conocer el tema del que vamos a hablar. Prepararnos lo mejor posible para ese tema determinado. Hablar de soluciones o dar un discurso de manera llamativa, ofrecer mensajes clave sobre distintos temas, los cuales vayamos a abordar, y ofrecer mensajes cortos y sencillos, en los cuales, pues digamos que tratemos de argumentar cuáles son esas palabras clave que vamos a utilizar en ese discurso. Por ejemplo, eh, digamos que se va a hablar sobre un producto o servicio, entonces vamos a hablar sobre ese producto y servicio y qué facilidades va a tener o qué mejoras va a ofrecer al público. Entonces, esas palabras clave, que tienen que ser de 3 a 5 palabras clave, van orientadas a ese tipo de tema. ¿A cómo se puede orientar? ¿Cómo preparar esa entrevista? Bueno, primero, no intente presentarse como algo que usted no es. Trate de mostrar su esencia. Trate de mostrarse como que usted sabe del tema. Trate de verse natural. Y no trate de aprenderse todo de memoria, porque incluso si uno trata de aprenderse todo de memoria, puede ser que falle algún punto o que falle algún tipo de esquema del que estamos preparando. También prepare todas las preguntas y piense cuáles pueden ser las más complicadas que le pueden hacer. Esto para buscar una forma de solucionar o una forma de poder contestar rápidamente a estas preguntas y que la empresa no quede mal o que la organización no quede mal. Porque aquí lo que está en juego también, pues es la reputación de la empresa y recuerde que usted a ese momento o en ese momento está siendo la cara de esa empresa al momento en el cual pues usted se presenta a un medio de comunicación. Entonces es importante pensar en el tipo de preguntas que nos van a realizar y cómo las vamos a responder. Esos son parte de los puntos esenciales. ¿Cómo preparar también la entrevista? Bueno, primero determinar cuáles son los mensajes clave, revisar cuáles son las ideas fundamentales que quiero transmitir a cada público meta y buscar el momento oportuno para dar estos mensajes. El momento oportuno pues será cuando nos estemos orientando al público meta o cuando estemos hablando de ese público determinado o cuando estemos presentando ciertos datos o cierta información sobre esos datos. Ofrezca datos que sean relevantes, que estén al día, que sean actuales, que sean novedosos, eh, que sean próximos al lugar, que sean prominentes o que sean importantes, entre otros puntos, que se refieran al tema tratado. No se salga del tema. Recuerde no salirse del tema. Trate de llevar un objetivo ya planeado y un plan ya estructurado de lo que usted va a decir. También es importante que los datos sean consistentes y que sean actuales. Cuente historias también. Trate de contar pues una historia, un testimonio, un punto que haya sucedido. Entonces trata de mostrar metáforas, símiles, por ejemplo, parábolas como una pequeña historia, ejemplos comprensibles para ese público meta y que sean atractivos. También recuerde que no hay que tomarse ninguna pregunta como personal, sino que más bien, pues hay que pensar cómo podemos hacer para que esas preguntas o que esas respuestas no sean quizás polémicas
o que no polemicemos, porque esta polémica pues puede repercutir negativamente en algún medio de comunicación o en redes sociales o en otros sitios. Entonces trate de no tomarse nada como personal. Evite las polémicas, no toque información sensible si no viene al caso, ese es un punto esencial. ¿Eso por qué? Porque puede ser que esa información sensible se utilice de mala manera o quizás se le dé mayor énfasis en ciertos aspectos y se puede dar algún malentendido. Trate de evitar los temas polémicos porque son muy variables o muy vendibles para los medios de comunicación también. Recordemos que los medios de comunicación pues tienen su propia agenda informativa, en muchos momentos eh, digamos que replican lo que sucede en ciertos aspectos y podrían también pues en algún momento pues ser imprecisos u otros con información. Entonces, si usted ve que no es una información importante o que quizás no se ocupe en ese momento, pues no la utilice. Trate de no utilizar esas situaciones polémicas. También utilice las redes sociales cuando haga falta. ¿Por qué? Porque estas pueden ayudar a que el mensaje pues se vea más viral y llegue a toda la población. Eso sí, si el mensaje fue polémico o fue negativo, le va a afectar negativamente a usted. Entonces es importante tener este punto, digamos que bien calado en lo que sería su forma de enviar el mensaje. ¿Cómo se hace una noticia? Bueno, una noticia normalmente lleva un pretítulo, que es por ejemplo sucedió en San José a las 3 de la mañana, que sale en la parte de arriba, un título que va de 5 a 8 palabras, normalmente es de un tamaño grande. Luego tenemos las bajadas, que las bajadas son como pequeñas informaciones de lo que sucede en la noticia. Tenemos el lead, que básicamente contesta a las 6 Ws, el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el por qué y el para qué. Luego tenemos lo que es el contenido de la noticia y lo que es el remate y el cierre de la noticia. Entonces, el lead, pues básicamente se llama entradilla de alguna u otra forma, porque contesta a las 6 Ws. Al qué, al quién, al cuándo, el cómo, el por qué, el para qué, entre otros. Y así es como se va desarrollando. Las 6 Ws, pues son qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo, para qué, porque contestan también al idioma inglés, al what, where, when, which, how, whom, who, y vienen de ahí. ¿Cuáles elementos tenemos que ver para considerar a una noticia como noticia? Que sea novedosa, que haya sucedido en un momento actual, que no sea inactual la noticia o que no haya sido hace 5 años. También tenemos lo que es la parte del dinero, por ejemplo, si, si hubo algún tipo de conflicto. También tenemos lo que es el odio, lo raro. La proximidad, que esto tiene que ver, por ejemplo, con la locación en la cual nos encontremos. Por ejemplo, si una noticia se da, digamos que cerca de nuestros lugares, luego cerca de nuestras comunidades o de nuestros entornos, pues será más próxima al lugar. Pero si es en otro país o en otra región, pues se tomará en cuenta la de nuestro país. Luego la parte de prominencia, según la importancia de una persona y otra. El conflicto, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es
algún conflicto que se da, por ejemplo, Israel-Palestina, o puede ser eh, Rusia-Ucrania. También puede ser que la información sea útil cuando digamos que está mal ligada, por ejemplo, eh, a la creación de una nueva pastilla o de una inyección para curar X enfermedad, o que se encontró una nueva cura para algo, que también eso es trascendencia. Digamos que, por ejemplo, un invento puede ser algo trascendente. Y tenemos el morbo, que es más el amarillismo y el sensacionalismo. Otros elementos para considerar una noticia como noticia, por ejemplo, si hay denuncias, si hay afectación humana, si hay un tipo de evento, y esto genera audiencia o rating. También tenemos lo que es la espiral del silencio, lo que son las cuatro, digamos que claves de estas formas o de estas estrategias, como es la estrategia del silencio, hablar lo menos posible sobre algún tema en específico, la estrategia de la negación, negar el incidente ocurrido, negar el interés del tema, la estrategia de la transferencia, culpar a otros del problema o situación o del tema, quizás algún tema que hayamos tenido negativo. Y tenemos la estrategia de la confesión, que es básicamente aceptar la culpa de algún acto indebido o de algo que nos haya ocurrido y cargar con las responsabilidades. Ahora hablaremos un poco sobre los distintos entornos que tiene una organización. Tenemos el entorno interno de la organización, como son por ejemplo la parte de los departamentos de una empresa, la parte productora, puede ser digamos, que los gerentes de esa empresa, todo lo que tiene que ver en la parte interna de la empresa. Luego el entorno externo o microentorno ya es donde se sitúa esa empresa. Entonces, el entorno externo o microentorno podría ser la ubicación de una empresa, podría ser el transporte que se tiene, los vecinos, competidores, los competidores directos o indirectos, entre otros puntos. Luego tenemos el entorno externo o macroentorno, que es más que todo lo que tiene que ver con la parte eh, ya de lo que sucede en el país o lo que sucede según las leyes que se tienen, entre otros. Y luego tenemos el entorno regional e internacional, que es lo que sucede a nivel mundial. Entonces, ¿qué afecta a nivel mundial, por ejemplo, al país o al territorio en el cual estamos o a la organización? Esto, pues digamos que puede ser pues un punto que puede afectar de alguna u otra forma a los lugares en los cuales nos encontramos. También vemos los roles de los medios de comunicación. Se dirige la información a diversos públicos primero, van a ser formadores de opinión pública, generan su propia agenda informativa, con la cual pues desarrollan las noticias e incluso en muchos momentos pues se tiende a ser un poco subjetivo en lo que es esta información, puesto que eh, hay distintos intereses de por medio. Es una vía de información muy utilizada por el ciudadano, eso sí. Es la mayor forma de informarse sobre lo que acontece día a día e incluso nos ayuda a entender el panorama mundial, más con lo que es la Internet. Con lo que es la Internet, pues uno puede verificar o puede informarse de lo que sucede en distintos lugares del mundo, no solamente en los distintos países en los que nos situamos, sino a nivel mundial. Y se cuenta con altos niveles de credibilidad. También
es importante conocer que uno, si ya es, por ejemplo, un personaje público, pues tiene que cuidarse el doble, porque va a tener, digamos que, mayor repercusión en los medios. Entonces, si ese es un personaje reconocido o es un funcionario público, se debe tener cuidado porque estará siempre en la mira de los medios de comunicación, se debe tener tolerancia a la crítica, puede haber interés público para informar, y las redes sociales, a como pueden dar más auge a su información, pueden también expandir las críticas. Algunos temas sensibles, pues puede ser el manejo de denuncias, una fuente interesada en difundir información, el uso del off, o por ejemplo, que se diga algo fuera de cámaras. También es importante la grabación como garante de veracidad en ciertos momentos. Pedir derechos de respuesta si uno siente que alguna información está de manera imprecisa. También hay que revisar si hay versiones contradictorias entre los empleados o los jerarcas. Hay que respetar a los voceros oficiales de cada organización y saber que ellos son pues los encargados de dar esa información. Y también puede existir algún riesgo de la reputación de la empresa. En lo que es la parte del vocero, pues es la cara oficial de la organización. Debe tener relación con los públicos internos y externos de cada espacio. Recordemos que los públicos internos son más que todo los trabajadores de la empresa, los colaboradores, los jerarcas, los líderes de la organización, la parte de recursos humanos, derecho, entre otros. Pues estos son los públicos internos. La parte de los públicos externos va más que todo ligado a los clientes, proveedores, intermediarios, entre otros. Se debe tener conocimiento del área de competencia, conocer a la empresa a fondo y se debe tener capacitación sobre el tema. ¿Qué se debe tener también? Una buena inteligencia emocional, no enfadarse en ningún momento, tratar de hablar de buena forma hacia las personas, estar tranquilo, tener un gran autocontrol y una presentación sobria y sencilla. También se debe tener una gran facilidad de palabra, un gran dominio del escenario, saber y construir los mensajes idóneos y tener un buen manejo de la acción y reacción. También es importante el cuidar el tipo de vestimenta que vayamos a utilizar. Esto tanto para hombres como para mujeres. Aquí vemos algunos ejemplos. Se- eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que se tenga un buen vestido, una buena blusa y enagua, pantalón y blusa, camisa y saco, que los colores sean sobrios, evitar estampados y coloridos exagerados, diseños sencillos y líneas rectas. Un maquillaje discreto, peinados de poca altura, accesorios según la vestimenta, entre otros puntos. Esto según doña Mariela Sofeifa, quien es periodista de la Contraloría General de la República. Igualmente, se da en la parte de la vestimenta de los hombres, lo que son los trajes de colores sobrios, camisas de un solo color, corbatas de diseños discretos, el pelo bien peinado, que haya ropa de calidad sencilla y sobria, y las modas afectan menos a los caballeros. Algunos elementos para la prensa escrita. Bueno, sabemos que la prensa escrita pues tiene mayor profundidad en su forma de enviarse la información. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Primero, el tipo de texto que vamos a enviar. Normalmente se envían comunicados de prensa, entre otros. También eso permite destacar hechos de interés institucional. Las fotografías son un buen aporte, por ejemplo, si vamos a hablar sobre algún tema en específico o sobre algún producto o servicio o sobre una reunión que se tuvo o sobre algún tipo de libro que se presentó
u otros, pues las fotografías pueden ser un buen aporte. Se pueden aportar gráficos o imágenes. Existe posibilidad de mayor profundidad en los temas también. Y los periodistas pueden extenderse más en una entrevista. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, lo que sería la prensa escrita. En lo que es una entrevista en radio, pues hay que verificar cuál va a ser el tipo de audiencia, el tipo de grupo, pues sabemos que es masivo, igual que en los distintos medios. Hay que revisar hacia qué tipo de público pues va más destinada la información. También cuánto tiempo tenemos para dar nuestra información, eso también es importante. El verificar los tiempos, por ejemplo, puede ser que en radio tengamos 55 minutos, por ejemplo, si es de una hora el programa. O puede ser que haya algún tipo de cambio en esa información. Para televisión, pues es importante concretar en poco tiempo las ideas de fondo, tratar de dar información lo menos técnica posible, que sea totalmente simple esa información, que no haya datos lejanos o que puedan confundir a las personas, sea directo en las respuestas, finalice con la idea más importante que quiere dejar en las personas y trate de mirar a la cámara y no tanto al periodista. En la parte de los voceros, ¿qué es lo que debe hacer un vocero? Bueno, en la parte de los voceros, el vocero debe decir siempre la verdad, ser honesto, transparente, ser ético, responder a los medios de comunicación, tratar de evitar, por ejemplo, el decir sin comentarios, el cuidar la reputación de la empresa, evitar tecnicismos, tratar de decir las cosas de la mejor forma posible, verificar las fuentes de la información, no enviar información que no haya verificado porque esto puede perjudicar a la empresa e incluso puede generar información negativa. Entonces hay que revisar bien la información, corregir los errores de inmediato. Lo que usted diga va a ser oficial también es importante porque usted es la cara de esa organización y sea lo más abierto posible que pueda con los medios de comunicación. No mienta en la información, no diga sin comentarios como le decía, o como les decía más bien. No improvise, no especule y no adivine la información. Trate de darle información lo más concreta posible y que usted sepa que es real. No trata de hacer que un comentario sea extraoficial cuando ya se dijo. No se niegue a responder. Y no dé noticias a menos que tenga a la mano la información que se está apoyando. También llame a los reporteros si cree que un reportaje se ha presentado en forma inexacta. Haga una lista de los logros obtenidos, por ejemplo, de los distintos productos o servicios, de su filosofía, visión, misión, valores, entre otros. Conteste las llamadas de los reporteros a tiempo o pida a un ayudante que lo haga a fin de respetar los plazos establecidos y trate de obtener la información que el reportero requiera, aunque implique un esfuerzo adicional como prolongar las horas de trabajo o entregar los materiales en propia mano. Y cultive el sentido del humor. Y aquí tenemos algunos de los links que se utilizaron para la información. Gracias.